¿Quién como Dios? Un abrazo muy especial, muy fraterno para todas las personas que con tanto cariño y amor siguen este programa de Apóstoles de los Últimos Tiempos, según San Luis María Griñón de Montfort. En todo caso, un abrazo muy especial. Bueno, antes que nada vamos a iniciar con una breve oración para que nos pongamos en las manos de nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias infinitas por tu generosidad y por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado a tu amado Hijo en la cruz para redimirnos del pecado. Gracias, amadísimo Padre, porque a través de este sacrificio incruento tú has derramado el Espíritu Santo especialmente en nosotros, en nuestras vidas. Nos has llenado de tu sabiduría, de tu amor, de tu gracia. Te suplicamos, Padre amantísimo, en el nombre de tu amado Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos, Padre, que sigas derramando generosamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea tu presencia viva, que nos inunde de tu amor, de tu sabiduría, de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, presencia viva del Padre y del Hijo. Ven, divino esposo de la Santísima Virgen María. Ven a llenarnos de tu sabiduría y de tu amor. Ven, Espíritu Santo, restaurarnos, reformarnos, transformarnos. Ven a sanar, ven a construir en nosotros una nueva creación. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz divina, ilumínanos con tu sabiduría. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia viva, por tu amor, que nos has abierto el entendimiento para comprender cada día más las Escrituras. Te pedimos que sigas abriéndonos más, porque nos sentimos niños todavía, bebés de leche materna en la vida espiritual. Queremos aprender más de ti, conocer más tu voluntad para poderla hacer vida en nosotros, agradarte más. Gracias, Espíritu Santo, bendito seas. Madre preciosa, nos encomendamos a tu intercesión, a tu maternal amor, a tu auxilio divino. Mamá hermosa, María Auxiliadora, ayúdanos, mamá, te lo pedimos, que nos sigas dando un amor fervoroso a nuestro amado Jesús como tú lo amas. Sé capaz de amarlo con tu corazón. Te suplicamos, Madre, que nos enseñes a ser como tú en todas tus virtudes. Gracias, Madre hermosa, por tu ternura, cariño y comprensión, porque nos has ayudado tantísimo. Gracias, Madre, porque nos has dado esta consagración tan hermosa a tu corazón inmaculado. Nos encomendamos también y pedimos mucho al Señor que derrame su sangre divina y redentora en este momento, que su sangre preciosísima selle este lugar, cada uno de los medios de comunicación, nuestros corazones, nuestras palabras, nuestro entendimiento, que la sangre preciosa selle todo nuestro ser, nuestros anhelos, sueños, ideales, nuestras familias, nuestras pertenencias, todo quede blindado para que ni el mal ni el maligno nos pueda hacer daño, perturbar o perjudicar, para que solo sea la presencia de Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra Madre Santísima, de San José, de los ángeles, que nos encomendamos también a la poderosa intercesión de San José y de todos los ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y todos nuestros santos patronos, especialmente San Luis María Griñón de Montfort. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, como habíamos hablado en el programa anterior, ya finalizando prácticamente este espacio tan valioso del Tratado de la Verdadera Devoción, ya vamos por el numeral 59, vamos a entrar como a ese segundo párrafo, la parte B del numeral 59, ya hemos ido sumergiéndonos cada vez más en este documento tan profundo, donde hay tanto que extraer, tanto que sacar. Realmente hay unas enseñanzas preciosísimas que nos ayudan muchísimo. De verdad descubrimos el tesoro tan precioso que hay en este libro. Con razón, hay tantas personas que hablan maravillas de este libro, porque es un tesoro que tiene como si fueran secretos ocultos. Es como si fueran cosas implícitas, sumergidas, que hay que orar, hay que meditarlo, hay que ir sumergiéndose en ese para descubrir todo ese manantial de agua viva, ese manantial divino que hay, y sobre todo todas estas gracias que nos ha querido dar Montfort del conocimiento más íntimo de nuestra Madre Preciosa. Muy bien, entonces dice aquí este segundo párrafo: llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, los apóstoles de los últimos tiempos, obviamente. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, y los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón y en toda su conducta, la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre los impíos idólatras maometanos. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto?
Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Ya ahí finaliza. Bien, entonces vamos paso a paso. Esta segunda parte del numeral 59. Llevarán en la boca la palabra de Dios, la espada de dos filos, la palabra de Dios. Miren, eso es un verdadero apóstol de los últimos tiempos según Montfort, un consagrado a la Virgen María, es un verdadero anunciador de la buena nueva, es un apóstol de la palabra. Por eso nos tenemos como práctica el hacer la lección divina todos los días, meditar la palabra para ir profundizando en ella, para que esa palabra vaya impregnando nuestro corazón, calando en nuestra alma y así vayamos haciendo la vida. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? También lo dice el Señor, dice que aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es como el que construye sobre una roca. Pero aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, es como el que construye una casa sobre arenas movedizas. Viene la borrasca, la tormenta, vienen las dificultades de la vida, los problemas, las crisis, y se derrumba la persona, así como se derrumbaría esa casa en esas arenas movedizas. Así pasa. Y hoy en día vemos que muchas veces somos muy aficionados a escuchar palabra de Dios y a oírla, pero no la hacemos vida. Y ese es el gran problema. No hay una coherencia que nos está llevando a vivir la palabra de Dios radicalmente. Es muy importante que eso, porque otras personas están haciendo unas interpretaciones como les parece, como les gusta de la palabra de Dios, a su gusto y amaño, a su parecer, inclusive negando verdades. Hoy en día hay personas que se dedican a negar verdades de la palabra de Dios, negando muchas cosas a través de interpretaciones modernas que las quieren hacer a su gusto y a su amaño para querer darse importancia de que han descubierto cosas, de que saben cosas, y resulta que lo que hacen es desfigurar el Evangelio, negando muchas veces la sobrenaturalidad de la palabra, lo divino, la gracia que hay. Y recuerden que el Señor dice también que la palabra de Dios es espíritu y vida, o sea, es viva y eficaz, también nos lo va a decir. La palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, no es un libro de historietas, no es un libro de Blancanieves y los 7 enanitos. La palabra de Dios tiene espíritu, es algo verdad, y por eso nosotros la creemos y nos convencemos de que el Señor está prometiéndonos grandes cosas y se cumplen porque es su palabra. Pero hoy en día, como se demerita la sobrenaturalidad de la palabra, entonces la empezamos a ver como un libro de filosofía, como un libro de psicología, como un libro de historia, y en fin. Entonces negando especialmente lo sobrenatural, y negando acontecimientos que inclusive hasta son ya demostrados científicamente. Hoy en día hay gente que está negando, por ejemplo, que el Mar Rojo no se abrió, y con un submarino pequeño, ustedes pueden investigar. Un señor se llama Roy Wall, se dedicó a investigar el fondo del mar y encontró allá, con un submarino teledirigido, encontró en el fondo del mar unas ruedas de carruajes egipcios y unos restos óseos de humanos que se fosilizaron allá, están con corales, y eso no puede haber llegado así porque sí, al fondo del mar. ¿Qué hacen esas ruedas de carruajes allá? Lo mismo con el arca de Noé, que tanto la niegan. Dentro del Ararat, congelada allá debajo del hielo, se ve como media arca, con fotografías satelitales. Esas investigaciones demuestran la veracidad de la palabra de Dios. Mucha gente niega a Adán y Eva, y científicamente está demostrado a través del genoma humano que venimos de un hombre y de una mujer. Está demostrado que esa teoría de Darwin, de que venimos de la evolución del mono, eso es una carreta, eso es mentiras, es una teoría, eso no es ley. Cualquiera ya que medio sepa un poco más sabe lo del eslabón perdido. ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde está ese paso del hombre, del mono al hombre? No hay esa evolución como tal. Entonces, hoy en día hay muchas personas que quieren desvirtuar la palabra de Dios, negar esa sobrenaturalidad, porque claro, si usted no tiene fe en la palabra de Dios, si usted no se convence de que es viva y eficaz, no la va a creer, la va a tomar como pañitos de agua tibia, como cosas bonitas para saber. Pero cuando usted se convence de esas promesas que hay en la palabra de Dios, de que si usted le pide a Dios con fe, en oración, unidos al Padre, en nombre de Jesús, tenga la certeza de que ya lo han recibido, eso es verdad. Tantas promesas, para Dios no hay nada imposible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvado tú y toda tu familia. En fin, promesas y promesas y promesas y promesas
que se hace en vida en nosotros, pero si yo no la creo como algo divino, como algo que se tiene que cumplir, pues se vuelve un libro más de historia. Y eso es lo que hoy en día quieren personas engañadas por el maligno, que perdamos esa credibilidad en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios nos dice la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y como en Romanos 10:17 nos va a decir, que la fe entra por el oír la palabra de Dios, es la fe. O sea, nosotros fortalecemos la fe, es con la palabra de Dios. Y lo dice el Salmo 107, envió su palabra y su palabra nos sanó. Miren esa belleza. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:6 nos dice que al recibir la palabra de Dios, probaron, saborearon la alegría del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Es a través de la palabra que se recibe eso, porque entonces es algo que tenemos que convencernos de que la palabra de Dios no es una carreta, no es un embuste, no es cualquier cosa, no, es veraz, vive, y dice el Señor, es fiel es Dios para cumplir lo que promete en su palabra, definitivamente. Entonces, Sabiduría 16:12 dice que la sanación no se nos debió a hierbas, a pomadas, a cremas, sino a la palabra de Dios. O sea, si usted se convence que la palabra de Dios es viva y eficaz, que está diciendo aquí Montfort, que nos está diciendo que la espada de dos filos, ¿por qué? Porque cuando usted la anuncia, penetra el corazón de las personas y también el de uno. Cuando uno va mirando esa palabra de Dios, va penetrando nuestro, es tajante, entra hasta el fondo del alma, dice la misma palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios interpela, exhorta, anima, motiva, sana, libera, ilumina, muestra el camino, luz en mi sendero, dice el Salmo, la palabra de Dios. Por eso tenemos que convencernos de esa eficacia y de la importancia de meditarla todos los días, diariamente. Medita la palabra de Dios para que descubras la riqueza que hay ahí, y sobre todo te va a dar una solidez en la fe fuertísima. Cuando vengan los problemas, las adversidades, la crisis, ya vas a tener la palabra de Dios para ser capaz de rebatir las flechas incendiarias del maligno, como dice Efesios 6:10, que el enemigo nos manda dardos incendiarios ¿de qué? De negativismo, de derrota, de fracaso, de miedo, de inseguridad, de pérdida, de perdición, de condenación, de desesperanza, de desaliento, desmotivación. Todo eso viene del mal. Todo eso viene del mal, y por eso la palabra de Dios siempre nos está alentando, nos está animando, nos está fortaleciendo, nos da aliento, confianza, nos da certeza, seguridad. La palabra de Dios es la que nos va dando a nosotros esa valentía, porque si estoy con Cristo, ¿quién contra mí? ¿La crees o no la crees? Si estoy con Cristo, ¿quién contra mí? ¿A quién tengo que tenerle miedo? ¿Quién dijo miedo? Si el Señor nos promete, alguien dice, no sé si será cierto, 365 veces, no tengas miedo en la palabra de Dios. O sea, es para que todos los días tengamos esa confianza en la palabra de Dios, que siempre nos va a dar palabra de aliento, palabra de ánimo, nos va a dar respuestas a las incertidumbres, nos va a dar discernimiento para tomar decisiones. O sea, esto es demasiado grande. No valoramos el tesoro que tenemos de la palabra de Dios. Muchas veces leemos libros y libros y libros y libros, de cualquier cantidad de cosas, y de pronto hasta libros buenos, espirituales, maravilloso, pero de verdad le dedicamos el tiempo que requiere la palabra de Dios. Leemos bastante la palabra de Dios, la meditamos, nos sumergimos en ella, para poder descubrir todo ese contenido implícito que hay ahí, porque hay muchas cosas que son implícitas en la palabra de Dios, que no están explícitas, no están textuales, están sumergidas en ella. Entonces, esa es la espada de dos filos. Es una espada, y una espada no es para uno rascarse con ella. O sea, ni siquiera es solamente para protegerse, es para atacar. Lo dice Apocalipsis, dice que ellos vencieron al maligno con su testimonio de vida y con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. O sea, una espada es para atacar. Para protegernos es el casco, es la coraza, es el escudo que llevan aquí. Esas son armas de protección, pero la espada es para atacar. O sea, con la palabra de Dios no solamente nos podemos blindar, sino que podemos atacar, rebatir los dardos incendiarios del maligno. O sea, por eso nos dice que coloquémonos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, para que nos blindemos los pensamientos, con pensamientos de esperanza, de salvación, de confianza, de aliento, de ánimo, pensamientos que nos llevan a tener esa certeza en que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza. Eso es lo más importante.
si tú te convences de que todo lo puedes en Cristo que te va a dar la fortaleza y que fiel es el Señor para no permitir que nuestras pruebas sean superiores a nuestras fuerzas, usted camina siempre en esperanza. Es fundamental caminar siempre en esperanza. Una persona que no es asidua a la palabra de Dios, llega la crisis, llega el problema, la dificultad. ¿Y qué va a suceder? Que fácilmente se derrumba. Porque hay personas que hasta se quitan la vida, porque cualquier dificultad no tienen esperanza, no tienen fe, no tienen confianza en Dios. Eso es lo que necesitamos fortalecer en nuestra vida, la confianza, la fe, la esperanza. Eso es lo que Dios quiere, es a través de su palabra que logramos recibir esa fe, esa confianza, esa esperanza, esa fortaleza para resistir las acechanzas del maligno, para poder resistir también las dificultades de la vida. Pero porque usted, cuando tiene su fe cimentada en Cristo, que lo ha recibido especialmente a través de su palabra, y esta palabra que también nos motiva y nos lleva a tener esa convicción de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en los sacramentos, maravilloso. O sea, lo tenemos a Él vivo, real y presente en la Eucaristía. Entonces tenemos que saber que si somos soldados tenemos que tener una espada, y nuestra espada no es una espada porque lo dice Zacarías, libro de Zacarías, no es con espadas, no es con ejército, es con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, para poder atacar al enemigo. El enemigo está enseñoreado en muchas cosas nuestras, en nuestras casas, tal vez en nuestras familias. Mira, en tu familia vas a encontrar personas arraigadas en el vicio, arraigadas en el problema, en el pecado. El enemigo está haciendo lo que le da la gana. Y Dios nos dio a nosotros estas armas y armaduras para atacarlo no con la soberbia, ni con rabia, ni con pelea, sino que es con lo que nos enseña la palabra de Dios, con la humildad, con el amor, con la oración, con la paciencia, con la tolerancia, que nos enseña la palabra de Dios, a ser mansos y humildes de corazón. Esa es la tarea. Para eso necesitamos la palabra de Dios, para también sanarnos. Acuérdese que dijo el centurión: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Tenemos que convencernos de lo que sana la palabra de Dios. Sana todos los problemas que tenemos de autoestima, todos esos problemas que tenemos de malos sentimientos, todos esos malos, yo no sirvo para nada, soy un tonto, un idiota, un inútil. Sana también todos esos sentimientos de culpa, sentimientos de culpa, reato de culpa, que eso es el enemigo, que a veces por nuestros pecados pasados pensamos que Dios no nos perdona, o que no vamos a ser nunca dignos de Él, o dignos de servirle a Dios. No. Dice el Salmo 103, que así como está de lejos el oriente del occidente, así arroja de lejos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. O sea, que ¿por qué me voy a tener que dejar recriminar yo del enemigo con mis pecados pasados? Si Dios me los perdonó y los olvidó, pues yo debo hacer lo mismo, perdonarme y olvidar. Si Dios me perdonó, yo también perdono. Entonces, por eso es que es muy importante la palabra de Dios, porque nos va a formar, nos enseña, nos da solidez en la fe, nos da una recta doctrina, nos va a llevar por un camino de verdad, de santidad, nos va a enseñar a cumplir los mandamientos, nos va a ayudar a sanar el corazón, en las heridas del corazón también, importantísimo. Evangelio de San Lucas 4 nos va a decir el Señor que Él ha venido a sanar los corazones rotos, a vendar las heridas, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Porque esta palabra de Dios también libera, sana, restaura, reconforta. Entonces, como apóstoles de los últimos tiempos, según Montfort, como consagrados a la Virgen María, tenemos que tenerla clara, es clarísimo, ese deber que tenemos de anunciar la buena nueva. Anunciar la buena nueva, el querigma, el mensaje de esperanza, de salvación, de perdón de los pecados. Eso es el Evangelio es la buena noticia, es la buena nueva ¿de qué? De esperanza, de salvación. Entonces, como Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que le he dado son espíritu y vida. Miren, la palabra de Dios es espíritu y vida. ¿Cómo le parece? Vida y vida en abundancia, vida interior, vida de Dios en nosotros, vida sobrenatural, vida de la gracia. Es algo maravilloso. Por eso yo les invito a que nos volvamos asiduos a la palabra de Dios, a meditarla diariamente. Ojalá todos los días puedas hacer la lección divina constantemente, para que usted se dé cuenta todo el bien que va a hacer en tu vida, y también te vas nutriendo de esa palabra, te vas nutriendo, de modo que alguien te pide un buen consejo.
vas a tener el discernimiento y la sabiduría para dar ese consejo acertado en base a la palabra de Dios. Si alguien te pide una oración, esa oración va a estar enriquecida con la palabra de Dios y por lo tanto va a ser mucho más ungida con toda seguridad. Va a haber mucho más eficacia en esa oración porque hay más unción. Entonces ahí está lo importante de que comprendamos la gracia tan maravillosa de la palabra de Dios. Y por eso Montfort nos lo recalca aquí, nos lo insiste, para que comprendamos bien este misterio de amor, para que no nos dejemos engañar, para que esa palabra de Dios, hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, así como en el Evangelio de Lucas, San Lucas 24, los discípulos de Maús, dice que el Señor ahí les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, les abrió el entendimiento para... Entonces, esa es la tarea, para que ustedes se pongan las pilas y empiecen a meditar más la palabra de Dios. Bueno, entonces estamos en los tiempos que el Señor ha prometido, donde Él dijo que al final de los tiempos mandaría hambre, pero no de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Eso está en Amós 8:11. Amós 8:11, ahí está la palabra de hambre, y eso lo estamos viendo. Hoy en día hay mucha gente que está teniendo esa hambre de la palabra de Dios. Por eso los apóstoles de los últimos tiempos es los que estamos llamados a ir a derramar esa gracia de la palabra de Dios en los corazones, para que ellos se sanen, se liberen, se formen. Porque es que la palabra de Dios, dice Isaías 55 del 10 al 11, dice, es como la lluvia que baja a la tierra y empapa los campos y no vuelve al cielo la lluvia hasta no hacer germinar los campos, hacerlos fértiles y productivos. Asimismo la palabra de Dios baja sobre nuestros corazones y no vuelve al cielo hasta no hacer transformar nuestros corazones, hasta no hacer germinar en nosotros esa vida de Cristo. Bien, entonces es lo que tenemos que saber, que la palabra de Dios no puede fallar. Juan 10:35, la palabra de Dios no falla, no miente, no engaña, con toda seguridad. Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mi palabra no pasará. O sea, la palabra seguirá porque tiene poder de salvación. Romanos 1:16. La palabra de Dios tiene el poder de la salvación para los que creen en Él. Bueno, en fin, podríamos hablar aquí horas y horas y horas y horas de muchos textos bíblicos sobre que nos habla de la palabra de Dios, pero hay que convencerse de ella, convencerse de que es verdad, de que eso no es una historieta, de que si te promete algo, con seguridad de que se cumple, certeza de que se cumple, porque el Señor no puede mentir. Ahora, que la obstaculizamos con nuestro pecado, sí, eso sí puede suceder, que con el pecado obstaculizamos la palabra de Dios, eso sí, pero con toda seguridad que esa palabra de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Bueno, en todo caso, sigamos adelante. Y dice aquí Montfort, y sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. Miren eso, el estandarte ensangrentado de la cruz. A primera vista diríamos, pues hay que cargar una cruz grande en el hombro, una de madera, ensangrentado por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y resulta que esto nos está queriendo decir otra cosa. Un estandarte también lo nombran unos palos así como una cruz, que ponen un cartel y ponen ahí avisos, nombres, letreros, publicidad, en fin, esos también son estandartes. Pero aquí Montfort nos está hablando del estandarte ensangrentado de la cruz, es el estandarte de la vida crucificada con Cristo. Aquí tenemos que hablar de la cruz, no tanto del madero de la cruz, ni siquiera de una cruz desde el punto de vista apologético, sino de la cruz de cada día. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El estandarte ensangrentado de la cruz es que no tiramos la toalla, no tiramos la cruz. Así como Jesús no tiró la cruz, nosotros tampoco tiramos la cruz. Es fundamental saber que los deberes de Estado, matrimonio, religiosos, educativos, laborales, todos esos deberes son parte de cargar la cruz de soportar con paciencia las adversidades de los demás, en las obras de misericordia espirituales. Eso es cargar el estandarte ensangrentado de la cruz del trabajo, de las dificultades, de la enfermedad, la cruz de la crisis, de tantas situaciones que se nos presentan día tras día, que todas las permiten Dios de beneplácito. A Dios le pareció bien permitirnos cruces en nuestras vidas, cruces que nos santifican, cruces que nos convierten, cruces que nos enseñan a amar, porque amar se aprende más harto en el dolor.
Cruces que nos enseñan a vivir la vida desde Cristo. Entender que el Señor no nos ha salvado a nosotros en una playa, en un picnic, en una hamaca, en una discoteca, en un paseo. No, 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 no. Que entender que las almas se salvan cargando cruz. Cargando cruz. Esto es como alcanzando méritos en el cielo. Es logrando llevar una vida de sacrificio, de abnegación, de renuncia, de esfuerzo, de lucha, de trabajo. Hoy en día hay mucha gente que quiere un cristianismo light, superficial, cómodo, solamente un cristianismo de resurrección, victorioso, triunfalista, positivista, de prosperidad. Eso es lo que mucha gente busca hoy, un cristianismo triunfalista, positivista y de prosperidad. Puro positivismo, puro positivismo. Eso no funciona así. Eso no funciona en la nueva era o en los PNL, programación neurolingüística, que la gente se llena de positivismos. Aquí no funciona así. Aquí funciona es con la palabra de Dios, es cargando la cruz, es amando, es dando como se recibe, es siendo generosos. Esa es la tarea. Aquí no funciona con positivismos y con mucho menos evangelio de prosperidad, porque hay gente que solo busca citas bíblicas para hablar de prosperidad, pero no hablan de conversión, no hablan de cambio de vida, de renuncia al pecado, de empezar a sacrificarse con Cristo por la salvación de las almas, de desacomodarse. Nuestra comodidad es la incomodidad de Dios. Hay que desacomodar nuestra vida. Hemos estado llegando a un cristianismo muy light, muy superficial, muy de pantuflas, de sofá, de televisor, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin aguijón, sin lucha. O sea, las almas cuestan, las almas nos tienen que costar sacrificio, nos tienen que costar esfuerzo, nos tienen que costar cruz, nos tienen que costar cansancio, fatiga, sed, hambre, esfuerzo económico. Las almas le costaron a Jesús la vida en la cruz, la dio toda por las almas. Eso es cargar ese estandarte ensangrentado a la cruz, ser capaz de cargar problemas de los demás. En psicología a la gente le enseñan que no puede involucrarse con el dolor del otro. En cambio aquí San Pablo nos dice, hay que llorar con el que llora, sufrir con el que sufre y reír con el que ríe. Uno tiene que, en la vida espiritual, vincularse con el dolor del otro. Eso es importantísimo. ¿Cómo vamos a dejar a la gente así? Hay que ayudar y consolar al triste. Eso es fundamental. Eso es amar de verdad. Un psicólogo no ama cuando atiende a su cliente. Es un cliente. Por eso no se vincula con el dolor. Escucha el problema y chao, váyase. Nosotros sí nos condolemos y lloramos de verdad. Hay que cargar el estandarte de la cruz. No danos miedo, no danos temor. No hay nada que temer ni nada que perder. Cargar la cruz, o sea, esforzarnos, sacrificarnos, luchar, desgastarnos por las almas. Y lo más maravilloso que Dios te puede dar a ti. Es el regalo más grande y más hermoso que el Señor te ha dado a ti. Que seas un cirineo, que le ayudes a cargar la cruz a Jesús por las almas. Ese regalo no todo el mundo lo tiene. No Dios se lo ha dado a todo el mundo. Solamente unos cuantos cirineos. Tú fuiste esa persona que Dios te ha elegido para cargar ese estandarte de la cruz. Ayudarle a Jesús a cargar la cruz. A hacer ese nuevo cirineo. Entonces implica sacrificio, trabajo, esfuerzo, mortificación, penitencia, una vida de desprendimiento, de desapego, de austeridad. Esto implica cosas, pero son almas. Las almas cuestan, las almas valen. ¿Cuánto daríamos por un alma? No tiene precio un alma. El precio de un alma es un valor infinito. Tanto que tuvo que ser el mismo Dios que pagó por ellas, porque nosotros no hubiésemos sido capaces. Pero sí podemos aportar un granito de arena, ayudar en esa salvación de las almas, desacomodándonos. Un apóstol del fin de los tiempos, un consagrado a la Virgen María, se desacomoda. Empieza a desgastarse por el Evangelio. Deja su vida light, superficial, cómoda, aburguesada a un lado y empieza a vivir una vida de trabajo, de entrega, de sacrificio, en búsqueda de la salvación de las almas. ¿Qué me invento? ¿Qué hago? ¿Cuáles alternativas busco? ¿Cómo logro yo llevar muchas almas a Cristo? Claro, me implican inversión de tiempo, sacrificar tiempo de deporte, de recreación, de descanso, inclusive para sacrificar algo de tiempo de la familia, sin descuidar la familia. Sacrificar tiempo de la familia implica inclusive invertir dinero, no gastar, porque eso es una inversión para el cielo. Estamos invirtiendo en el negocio más redondo del mundo, el negocio más rentable que pueda existir, la vida eterna.
Y a veces somos tacaños para invertir en el cielo. Somos tacaños. No damos sino migajas. Es que me cuesta hacer caridad, que me cuesta ayudar. Sí, invierta. Eso es cruz, es cargar el estandarte, hacer obras de caridad, de misericordia, como ya hablábamos antes. Entonces los invito para que comprendamos este misterio de la cruz, cargar el estandarte de la cruz, ser nuevos sirineos, que esto no implica sacrificio, que a veces hay que trasnochar, que a veces hay que madrugar, que a veces aguantar sed, que a veces toca un viaje, un retiro, un servicio, un apostolado, que es que no me gusta mucho ir a la cárcel, pues más sin embargo voy, que no me gusta mucho ir al hospital, pues más sin embargo voy, que atender, visitar enfermos, pero voy. Eso es lo que Él quiere. El Señor quiere de ti eso, que le ayudes a cargar la cruz. Mire esta frase tan hermosa en el Evangelio, esta cita bíblica. Dice el Señor ahí en el Evangelio, dice: el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, hace falta corazones generosos, corazones capaces de amar, donde Él pueda venir y descansar, corazones que desagravien el corazón ofendido de Jesús con el pecado de hoy en día. Hace falta almas víctimas, almas expiatorias, almas reparadoras, que sean capaces de abrazar esa cruz de Cristo y vamos para adelante con ella, empujándola. Arrastra, sí, duro, sí, no es fácil, es verdad, pero también vale la pena, valen las almas. Cargar la cruz es maravilloso cuando se logra ver los frutos, porque no es en vano, no se carga la cruz en vano. Entonces los invito para que siempre tengamos ese deseo inmenso de hacer la obra del Señor, aunque nos cueste, aunque pese, aunque cada día sentamos que el viaje es más pesado, que la carga es más dura. Cada vez, al principio empezamos como por hobby, por novelería en las cosas espirituales, ay, tan chévere, tan bonito, pero cuando ya vamos caminando, sirviéndole a Dios, la cruz, se va asentando el peso de la cruz y vamos sintiendo el viaje más grande cada vez y cada rato tenemos ganas de tirarla. A Juan Pablo II le dijeron por qué no dejaba el pontificado. Dijo: si Jesús no tiró la cruz en su camino al Calvario, yo tampoco la tiro. Y no la tiró. Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Damos gracias a Jesús por estas palabras hermosas que nos habla a través de San Luis María Griñón de Montfort en ese tratado de la verdadera devoción. Ayúdanos a comprenderlas, a hacerlas vida, especialmente hoy, estas dos cositas tan maravillosas: comprender más tu palabra, hacer la vida y también enamorarnos de cargar la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo resto de día para todos.